Caster Show, 809-242-4000. En el Caster Show, 809-242-4000. Con la opinión experta de profesionales en cada tema. Entérate de todas las noticias de una forma diferente y refrescante. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. De 7 a 9 de la mañana, en el Caster Show. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta edición sabatina del Caster Show, hecho y producido en el Caster Studio, hoy 10 de enero 2026. Año nuevo, fresquecito, un día lluvioso, bien, un clima agradable desde anoche, donde se pudo dormir sin aire acondicionado, obedeciendo a temporadas pasadas y décadas pasadas que en nuestro país y en el mundo, eso es bueno destacarlo, se está viviendo un cambio climático. Y hay buena noticia con eso también, Fernando Díaz. Sí. Se está recuperando la capa de ozono. Qué bien. Entonces, todo esto apunta a que estamos frente a posibles estados del tiempo agradables para la humanidad. En el día de hoy tenemos la participación, como siempre, de un panel de estrellas a su disposición para darle un contenido de la más alta calidad. En el caso específico de hoy, sábado 10 de enero, tenemos a Fernando Díaz acompañándonos aquí en cabina, al igual que bajo la dirección de El Caster y este humilde servidor, José Ángeles Ulerio. Adelante, Fernando. Buen día a toda la República Dominicana. Buen día a todos los oyentes y redevidentes del Caster Show. Interesante lo que plantea Ulerio en la apertura del programa cuando habla de la manifestación del clima para el día de hoy. Y también la buena noticia de que hay cierta recuperación, cierto viso de recuperación de la capa de ozono. Y a propósito de esto, Ulerio, hoy estamos a 10 y estamos precisamente todavía bajo la observación de las cabañuelas. Las cabañuelas es un método antiguo que tenían los antepasados. Un método de los antepasados para medir, para predecir cómo iba a ser el año. Ellos entonces tomaban en cuenta, en consideración, el influjo de la naturaleza durante los primeros 12 días del mes. Y así entonces ellos tipificaban e identificaban cómo serían los 12 meses del año. Entendiéndose que si llovió el primer día de enero, evidentemente que enero iba a ser un día de lluvia. Si llovió el segundo día de enero, febrero iba a llover. Si hizo calor al tercer día, marzo iba a ser de calor y de sequía. Es un método no científico, sino de la observación experimental, pero la ciencia también es observación experimental. Claro. Ellos dependían mucho de la siembra y de la cosecha, no tenían entonces herramientas para poder predecir el tiempo, calcularlo, y de esta manera era como ellos conocían los movimientos meteorológicos, ¿verdad? El comportamiento de la naturaleza. Las cabañuelas. Es una figura, una manera de medir la meteorología, ¿verdad? El comportamiento natural. Un método empírico, exactamente. La observación mediante estas metodologías de poder diseñar estrategias que te lleven a conclusiones, premisas que te llevan a conclusiones, aunque no obedezcan al método científico tradicional. Efectivamente. Pero deja entredicho muchos aspectos de la experiencia. Sí. Pero hay unos fenómenos del niño y de la niña también, que son fenómenos científicos, o sea, determinados, de los cuales el mundo está sujeto a estas predicciones. Indudablemente. Perfecto. Otra nota interesante es que mañana termina oficialmente la Navidad en República Dominicana. ¿Cómo que termina mañana? Mañana oficialmente Fernando de Navidad. Con la festividad de la vieja Belén. La famosa vieja Belén. Es mañana, así que es el primer domingo después de Navidad, después de Año Nuevo.
Si Antonio Marte te encuentra por ahí afuera, te ahorca. Sí, porque él propugna porque el diciembre y la Navidad, ¿verdad?, sean extirpadas de las festividades. Sí, sí. Pero bien, tenemos también como hoy la frase positiva del día. Dice Sócrates que es más peligroso ser gobernados por hombres ignorantes que por hombres malvados. Sí. Sócrates es uno de los fundadores de la antigua filosofía clásica en la antigua Grecia. Y así damos inicio entonces a ver lo que nos tiene el productor y director del espacio. Sí. Buen día, Caster. Buenos días, buenos días. Previo a... ¿Tú crees que podemos dedicarle 5 minutos a desarrollar ese pensamiento filosófico? Sí, diseccionarlo. Claro. Porque yo me atrevo a decir que el día de hoy nosotros estamos trillando ese camino. Sí. En la República Dominicana, no necesariamente desde la gobernanza directa en el Ejecutivo, pero sí dentro de uno de los poderes del Estado muy importante, que es el primero, y es el poder legislativo. Digo esto porque tú ver unos legisladores de la calidad que nosotros nos estamos gastando en este momento, y nosotros pudiésemos inferir de que lamentablemente la ignorancia se ha apoderado del poder legislativo. No en su mayoría, no en su totalidad, pero sí en una gran mayoría, que es preocupante, porque entonces estamos siendo dirigidos a nivel de poder legislativo por personas que tienen una muy baja calidad académica, una muy baja calidad de razonamiento, y eso se va a traducir en una incapacidad de base a los fines de poder dirigir los destinos en materia legislativa, en materia de fiscalización y en materia de representación de nuestra pobre República Dominicana. Tú has sido un adalid, un paladín permanente de eso en este foro de debate que es el Caster Show. Te he visto siempre preocupado por esa situación de tener un Congreso mejor conformado, un Congreso integrado por verdaderos políticos que profesen la política como un sacerdocio, ¿no? Como una manera de establecer institucionalidad. Y ciertamente nosotros tuvimos otrora un Congreso calificado, principalmente con miembros del antiguo PRD. Ahí estuvo Ramón Alburquerque, doña Milagros Ortiz Bosch, Dagoberto Tejeda Adames y otros ciudadanos que ocupaban curules no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado. Y era un Congreso de valía y de propuestas, y de ahí surgieron de profundidad de pensamiento. Indudablemente. Si te fijas en los congresos, cuando a inicios de las etapas republicanas en el mundo, cuando se iniciaron con esto en Roma y en otros litorales, y lo que parecía o tenía otros nombres como poder legislativo, quienes iban ahí eran los grandes pensadores, quienes iban ahí eran los ancianos por su experiencia y profundidad, su forma de ver el mundo, su forma de ver la vida. Pero el día de hoy nosotros como República Dominicana no tenemos nada de eso. Lo que tenemos, el Congreso ha sido asaltado por lo que es el populismo económico, yo pudiese decirle así, de la política actual, que le ha arrebatado espacio a los políticos de compromiso social, exactamente, a los políticos de libres pensadores, sí, a los políticos con capacidad de análisis y de razonamiento lógico. Sí. Entonces, esa obediencia, ese populismo económico en la política le ha arrebatado a la República Dominicana al día de hoy el espacio tan delicado que es ese primer poder del Estado. Pero con esto, y sin quitarte más espacio, nuestro amigo, gran pensador, Fernando Díaz, hay que darle la bienvenida a uno de los activos más importantes. Todos somos importantes, sí, pero mi amigo y colega, Joselito de la Cruz. Adelante, Joselito. Buenos días, Cate. Buenos días, Ulerio. Buenos días, Fernando Díaz. Miren, no se puede negar que usted tiene razón en lo que te están planteando. Yo recuerdo con el año 1998
que hace referencia a Fernando. En La Vega el senador era Cuqui Medrano. En Santiago el senador era Rafael Abinader. José Rafael, sí, señor. José Rafael Para allá era Andrés Bautista. En San Francisco Macorís era Machacho González. Sí. En Sánchez Ramírez Cotuí era Sánchez Baré. En el distrito Milagro Tibós. Sí. En Samaná era Milton Ray Guevara. Ha sido el mejor staff de senadores que ha tenido el país. Eran playas de senadores que tenían una impronta, un compromiso. Darío Gómez fue senador en el 98 también. Santiago Rodríguez. Y tenemos a Álvarez Bogar en Babé de Mao. Sí. Era una playa de figuras que parecía una constelación. Son nombres que pesan. Todos parecían presidenciables en esa época. Pero mira a Rey Guevara, Milton Ray Guevara en Samaná. Presidente del Tribunal Machacho, Cuqui aquí en La Vega. Era una playa de senadores. ¿Y tú crees que esa gente estaban hablando de disparate ahí? No. Pero acá. Y lamentablemente, el partido que tenía más ideología hasta ese entonces era el PLD. Después se masificó en el año 2001. Sí. Que empezó el PLD a contaminarse con el clientelismo abierto, sí, partidariamente. El PRD tenía una playa ahí porque había de figuras, había mucho idealismo, mucha formación política. No se puede negar que los partidos políticos en la actualidad, todos los partidos del sistema, inclusive el dirigente formado, el que piensa, los capitalistas, los outsiders, lo ven como loquitos. Sí. Esto es increíble. Sí. En los partidos políticos, en todos los partidos políticos, el que tiene formación y no tiene un apellido de renombre y no tiene una abundancia económica, por más que trabaje política, por más que se dedique a la política, lo ven como un loquito, como un incapaz. ¿Oye cómo es? Sí. Si tú no tienes apellido, color o papeleta, tú estás fuera de contexto. Sí. ¿Es que vaina? Tú vales poca cosa. Vale poca cosa. Si tú eres un hombre formado, de valores, de principios. Y de compromiso social. Sí. Te ven como un invento, como un desfasado. Es penoso. Sí, es penoso. Es preocupante. Sí. Y mira, que eso le quite... mira, la República Dominicana está adoleciendo de eso. Por eso que el día de ayer, y yo coincidía con algo, decía Joselito también, el día de ayer yo dije que nosotros necesitamos una reingeniería, y esa fue la palabra específica que utilizó Joselito, una reingeniería, un relanzamiento de la política que se está ejerciendo en la República Dominicana. Los números te lo están diciendo, hay indicadores que te lo dicen. Ese nivel de atención que va así, que no ha hecho esa curva en lo que es la métrica, en estadística. Sí. Eso en ascenso que ha ido así. Sí. Años tras años, elecciones tras elecciones, ese nivel de atención se ha encumbrado y está rondando el 50%. Muy preocupante. Entonces, ahí habría que replantear si estamos frente o vamos a estar, o de no hacer nada, o tendremos el mismo resultado. Albert Einstein lo dijo. Claro. Entonces, nosotros vamos a estar frente a una democracia representativa en lo sucesivo o en lo subsiguiente. Eso está por verse y por analizarse. Porque si más de la mitad del electorado no está de acuerdo o se abstiene al voto, ¿qué va a pasar en la Sería representativa, pero de una minoría. Y por tanto carecería de legitimidad popular. Eso es así. Era tan fuerte la política de 25 años atrás, tan extraordinaria, que en el país hay un 15 o un 20% de personas que aparecen en el padrón y no votan, porque están fuera del país. Sí. ¿Sabe que la apertura que ha dado la Junta Central Electoral, que le ha hecho un trabajo extraordinario, no menos cierto, un porcentaje mínimo de esos que aparecen en el padrón es que están certificados en el exterior? La gran mayoría de los que salen en el padrón no están certificados allá registrados. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que es eso? Yo me acuerdo cuando yo era muchachito, esas convocatorias de masa ideológica, por ejemplo, Peña Gómez convocaba, y eso era un mar de gente sin darle un quiquí. La gente pagaba para ir. Oye, ese es el asunto. Sin darle un quiquí. El dirigente apadrinaba los gastos. Venía Juan Bosch y te convocaba, y eso era un mar de gente. Claro. Sin darle un y peso. También. Venía Balaguer, incluso un Magluta. Claro. Te convocaban y llenaban.
Pero hoy en día puede venir aquí Donald Trump, que es el más popular ahora mismo. Y hay que Oye, y hay que buscar en su cuarto a la gente para que vaya. Uno puede ir mucho para buscar visa. Sí. Para que lo vea. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para revertir ese mal? Porque es un mal. Lo que pasa es que si un tú mal. analizas el staff de los últimos gobiernos que hemos tenido, el staff, las personas más influyentes no son dirigentes partidarios. Si tú buscas a Danilo Medina, Leonel, los más influyentes no son dirigentes partidarios. Y a Luis Abinader. Lo más influyente. Lo más influyente en el Me gobierno, perdí ahí. Ajá. lo más influyente en los últimos gobiernos que hemos tenido, lo más influyente Dentro del gobierno. dentro del gobierno. Por eso explotó Lo que Pacheco toman- ayer. Lo que toma mayor decisiones no es un respeto partidario, pero no de este gobierno. De los últimos que hemos tenido, por ejemplo, con todo respeto. ¿Sabes quién dijo eso mismo? Está diciendo ayer. ¿Quién? Khalil Michel en la Z. Yo él lo dijo. Diciendo No, algo porque parecido. hay que ser realista, porque Es yo, verdad. mira qué pasa. Aquí hice un corte referente a eso, hice un análisis. Aquí, tú eres, por ejemplo, de Loma de Los Ángeles. Tú tienes 20, 25 años, somos de Los Ángeles, que buscar recetas, la canastilla, que la operación, que el caje muerto, el café, el azúcar. Tú Que tienes está en los 30 torneos, que años está en los torneos. operando los torneos de basquetbol, apadrinando, y tú tocando puertas para cumplir con la comunidad. Que es un hoyo con una zanja. ¿Qué pasa? De repente, aparece uno en Los Ángeles, bien paga en el PLD, por ejemplo, y aparece uno en Los Ángeles que es amigo de jugar dominó, de beber trago, de uno que nombran ministro. Sí. Ah, pues viene el tigre y te la donquea en la cara. De espalda, Tienes corriendo. que llamar a ese carajo, que toma vino, que no le importa la comunidad, que no le importa el partido que ganó, y te lo ponen como jefe político allá. Para tú conseguir un apoyo para una actividad deportiva, para una caja de Tiene que muertos. hablar con ese. Con ese carajo que no busca un voto en la comunidad. Entonces, eso ha venido deteriorando la formación partidaria. Tú ves por qué yo siempre te he dicho desde un principio, concéntrese en su imagen, Sí, claro. no en el partido. Claro, lo están deteriorando los partidos políticos. Lo están sepultando todos. Dijo Belarmino Ramírez que en el 28 ya el asunto no va a ser partidario. Exactamente. Va a ser Es por muy figura. lamentablemente. Por figura y por Por figura. eso es lo que el caster dice, que hay que cuidar la marca personal. Claro, La con todo marca. respeto, por eso cuando yo siento que a mí me están chocando la mía, yo con todo respeto me defiendo. No, porque en definitiva yo tengo mi Sí, finquita. pero vamos a decirte algo. No todo lo que se dice aquí es para ti. No, dice que no, pero el que escucha malinterpreta muchas veces. Escucha, tú has caído muy bien a mucha gente que no son PRMistas y tú le caes bien porque tú eres una persona derecha. Que digo las cosas como son. Las cosas como son. Pero el hecho, como Sí. yo siempre te he dicho, el que está en el gobierno tiene que aguantarla. Cuando se le castiga, Comprar su coraza. tiene que aguantarla. Claro. No te lo cojas para ti. Aprobado, camarada. Entonces, Por favor. sí, señor, aprobado Trotsky. Mire, sabes que Trotsky fue muy brillante, no llegó porque era muy terco al poder en Rusia. Pero bien, Cáceres es terco, un hombre de familia. ¿Qué pasa? Se toma su traguito a veces. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la diferencia? Yo me lo tomo también. Ah, Entonces, camarada. ¿te das cuenta? ¿Qué pasa? Que lamentablemente lo que Pacheco hizo ayer, o antier, como el señor presidente, ayer. quizá la forma, por ser el presidente de la República, quizá Pacheco en la forma se excedió. Pero en el fondo tiene razón. Tiene Claro que totalmente Sí, la razón. en la forma como lo hizo, utilizó el Congreso para expresarse. Ahí estoy en desacuerdo con él. Él contaminó. Eugenio Cedeño lo criticó. Eugenio Sí, Cedeño pero lo yo digo criticó. que él contaminó La el solemnidad. escenario, la solemnidad del Congreso. El foro, sí, Sí, del- lo cualquierizó, lo irrespetó, pero en el contenido macro, que es el contenido de la botella, él dañó la marca de la botella, la marca de la empresa. pero la sustancia. Pero la sustancia tiene razón. Sí, ¿Por qué claro tiene que razón? sí, claro. ¿Cómo es posible Adiós. que Pacheco habla de unos técnicos del PRM, que cuando había que hacer los trabajos, que habíamos todo en cada provincia en un minibús? Esos técnicos del PRM que no se han sacado de ahí por actos de corrupción, que son gente preparada, aparezca un tecnócrata tomando vino en una oficina, haciendo análisis económico en una oficina, y después te nombran director de impuesto interno y viene y no le importa el trabajo que hizo ninguno de sus compañeros. Y viene, y lo cancela todo. tú sabes Para que- poner amigos de vino, de trago de vino. Tú sabes que el día de ayer, en horas llegadas casi al mediodía, yo estaba sentado frente a mi oficina, estaba esperando unas personas ahí. Y llegaron ahí dos amigos del PRM, connotados dirigentes de La Vega, abogados, y se sientan conmigo ahí a hablar y
Y le pregunto sobre el sentir. Y esas personas no están contentas. Van para 6 años y dicen, bueno, a mí nadie me ha llamado para nada. Digo, no te van a llamar este año que habrá elecciones internas. Porque ahí sí tú eres importante. Y esas personas no están contentos. No están contentos y están al borde. Oye, no lo han ido a buscar lo de la oposición porque están estampados con el PRM. Pero ellos, cualquier coqueteo que le hagan, se van. Y eso es lamentable porque desde el Ejecutivo, no vamos a meter a la figura macro, Sí. sino desde el gobierno del PRM se está pateando a las bases. Y eso se está denunciando desde 2021. Sí. Se está pateando con la punta del pie a las bases del PRM, que fueron los que trabajaron por ese proyecto. Pero claro. Que fueron los que se fajaron a buscar los votos. Si tú ves un ejemplo sencillo, el senador de La Vega gana senaduría, pero no fue con los votos del reformismo. 97% de votos Claro del que PRM. no. Entonces, 97%. eso te dice a ti que fue el Partido Revolucionario Moderno que se ganó su senaduría, claro que sí. pero la ostenta otro. Eso está pasando en la mayoría del país, no con los cargos electivos, porque sería otra cosa, pero comparándolos, pero sí con los dirigentes que se fajaron, que andaban con la viejita, que andaban con los niños, que andaban con los deportistas, que el compromiso social, que andaban en los callejones, que andaban buscando ese voto. Y el día de hoy, están fuera. Están fuera, claro. Yo te puedo mencionar 10, lo que pasa es que no lo voy a calentar, no lo voy a quemar aquí, pero yo conozco 10 cercanos míos, dentro de ellos más de 5 que son abogados, que tú dices, bueno, pero ponlo en cualquier consultoría, nómbralo en cualquier lugar. Esa gente está molestos. Están molestos. Sí, indudablemente. ¿Y qué va a pasar ahorita cuando vengan a querer buscarlo? Fulano, ven, acércate, que vamos de nuevo para la calle. ¿Qué van a decir? No, espérate. ¿Y qué hicieron conmigo en 8 años? Lo que está pasando en el PRM es digno de estudiarse, Sí. para que no se cometan esos errores. Sí. Y los demás partidos políticos que se vean reflejados en ese espejo, Claro. para cuando le toque, porque la política no es eterna. Aquí esto es cíclico. En la República Dominicana la historia lo ha dicho. Como en la vida. Es cíclico. Hoy están arriba, mañana van a estar abajo. Duraron 20 años fuera, no fue que dijiste, Joselito? 16. 16 fuera, pero ya van para 8. Así mismo los que están fuera volverán adentro. Entonces, que todo el que esté en las líderes políticas se vea en ese espejo y que no se cometan los mismos errores de los demás. Pero anoche, yo subí a Guayuí anoche. En Guayuí está la presidenta de la zona C3, que lo comprende Guaré, Faro, Guanábano, Camú, Palmarito, eso es la Loma. Hay una señora que se llama Dulce Leonardo allá, que ella fue la que construyó el partido a pies en la Loma. De cero. De cero, cuando era un sueño, una ilusión. Pues señora tiene 6 meses cancelada en medio ambiente. Y la cancelan sin un grano de arena, sin un pinito. La cancelan y no ha habido forma de reponerla. Sin haber hecho nada. Nada. Y yo lo que no doy caso, que como ya es un cuadro nuestro, le ofrecen reponerla, le ofrecen nombrarla. Uno para que se fuera con Hipólito antes y otro para que se vaya con David Collado. Pues son chantaje. Oye, ¿cómo es que Son chantaje. Entonces ella ha sufrido porque le da vergüenza, porque es la cara política de la comunidad. ¿Y los que están detrás de ella? ella? Es la que va del frente. ¿Y los que están detrás Los de que ella? están detrás de ella están todos ubicados y ella que a la cabeza la tienen afuera. Es como un castigo. Entonces, es penoso. O una presión Una también. presión. Espérate, una presión. Una presión que para la que se tienen. vire también. Para que se vire. ¿viste? Entonces, Es así. así no puede ser. Entonces, eso es preocupante. Y yo lo digo con toda la responsabilidad. Porque en definitiva, yo, que fui de lo que construí el PRM en La Vega, es una osadía. Por ejemplo, oye este dato. Eso tú pudieses extrapolarlo o hacer una comparación como los mafiosos de Nueva York en los tiempos en Chicago. Claro, mediante presión, hacerte meter en un carril. Pero oye este rolling de fondo. Oye, Oye este rolling de fondo, que lo voy a decir. Mira. Atención, editor. Mira, el que está en Cobra Vega como director de Cobra Vega llegó un mes antes a apoyar al presidente de 2024. Cuidado. Oye este dato, escúchame este dato. En 2024 llegó un mes antes. Un cargo clave, trascendental, llegó un mes antes al PRM. Mi amigo y hermano Miguelito Adame, que es mi hermano,
llegó un mes antes encargado de deporte. La que está en Inavie, con todo respeto, que es una gran mujer, pero no la ve haciendo proselitismo. Ah, que le hizo una cena cuando Colombino a Luis Abinader en el 2016, 2010, eso es historia patria. Pero el que está en la regional de educación, Federico, tampoco es un cuadro del partido. Pero esta vaina, el que está en el Intran, mi amigo, sí, vino faltando un mes del PLD. No, nunca vino. Llegó nuevo el PLD Intran. Pero así sucesivamente, tú buscas una playa. El que está en obra pública es un aliado. Es decir, los cargos clave que envuelve lo que es la provincia de La Vega está en manos de personas que llegaron ayer y otros que no trabajaron por el gobierno de Luis Abinader. Que al contrario, trabajaron en contra. En contra. Entonces, tú haces un análisis objetivo. Ah, el que está en medio ambiente, el que está ahora, con todo respeto, que es amigo nuestro, Francis Lloveres, no es de La Vega. Pero el que estaba era de Cotuí. Si tú crees que un partido que se maneja con esa variable, con ese stats de procedimiento y esquema, mañana, ¿cómo le van a decir lo que dirigen la campaña a los dirigentes? Vamos a trabajar por Juan Pérez, por Lucas Pérez, por María Hernández. Si los cargos más importantes no están en manos de los dirigentes del PRM, muchas debilidades que están pasando en este gobierno, no es por culpa del PRM. Mira el stat que te presento. Los mejores cargos del municipio de La Vega y la provincia de La Vega no están en manos de PRMistas puro, sino de personas que se tiran del barco cuando se va a hundir y cuando están llegando al puerto se enganchan. Entonces, la realidad política de La Vega es preocupante. Y lo digo con toda la responsabilidad. Es muy preocupante. Donde los principales cargos de La Vega no están en manos de PRMistas. Y mañana no va a pasar factura. Lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza. Al extremo que los bonos se los dan a la Junta de Vecinos. Bien. Pero los otros bonos que quedan en la gobernación se los da la gobernadora a quien le da la gana. No le importa que sea regidor, dirigente de zona. Lo maneja como un patrimonio personal. Eso no puede ser. Yo soy regidor de La Vega, saqué más de 3,000 votos y a mí ya no me dio un bono. No me dio una funda para la gente que está conmigo. Que eso no es para ti, eso es para tu A darlo. los dirigentes que hicieron posible que Luis ganara y que esté ahí. Y tuve yo con Michelito. Empecé con 300 fundas, después 600, después 700, después 50 más. Porque tú eres responsable. Después 25 más. Porque tú eres responsable. Y terminé haciendo 785. Con mi dinero, una persona que me ayudó y mi esposa que me dio 50,000 pesos. Y yo puse el sueldo y el doble. Empecé con 300 fundas y no hice más porque me tuve que parar. Entonces no es posible. No es que me den a mí, sino que los panes y los peces se lo distribuyan a los que tengan la formación, los valores, lo que hicieron posible que el PRM ganara. La lealtad A partidaria. la lealtad partidaria. Y también flexibilizar, ya que le dieron 1.400.000 bonos a todo el mundo en general, que esos bonos que quedaran lo manejaran los que hicimos compromiso político. No a mí solo, sino a todos los que hicieron posible que estemos en el gobierno, porque el gobierno distribuyó 1.400.000 con un clic, de manera justa y equilibrada. Con esto no estoy diciendo que estoy en contra de nadie, sino que si no hacemos una reingeniería en el PRM, hoy lo que se crea en Superman lo veremos pronto como Suzuki. Suzuki es de los muñequitos, porque hay muchos que son Superman. Entonces yo entiendo que debemos de cambiar, no por el PRM, debemos cambiar por el país y crear las condiciones y que aquellos que aspiran a seguir dirigiendo ministerios e instituciones importantes, que se vean en el espejo. Que mañana, ¿cuál es el discurso que le van a elaborar? A la base. A la base, a los que buscan los votos, con ese modelo de nombrar en cargos importantes a los que beben vino, juegan dominó y juegan ajedrez. Y en lo llegado. Y a los allegados y paracaidistas. Pero bien, que Dios no encuentre confesados. Como dijo Simón Bolívar, el que se va no es bien visto, ni donde llega, ni de donde se fue. Pero hay un problema en esta clase política. Pero hay un problema que ahora se está Simón poniendo. Bolívar. Simón Bolívar. Sí, pero estaba borracho ese día porque esto cambió. Esto cambió. Ahora en los partidos políticos, en todos los partidos políticos, hay personas que se dedican a hacer política, a no ser capital. Y hay otros que se dedican dentro de los partidos, una minoría. No hacen mucha política, pero son técnicos. En todos los partidos hay muchos técnicos. Porque cuando un partido saca más de 2 millones de votos, hay mucho de todo. El partido que dura más tiempo en el poder tiene la capacidad económica de formar más técnicos porque el poder da la oportunidad de estudiar, pagar maestría. Esa es una realidad. El partido que tiene más técnicos en este país es el PLD porque es el que más gobernado.
El PRM tiene menos Historia profesionalmente. contemporánea. Obviamente, hay un partido que tuvo 16 años de gobierno, de manera interrumpida. Tú coges 4 años, haces una licenciatura, 6 años una maestría y licenciatura, 8 años para hacer un doctorado, porque todo es económico, lamentablemente. Pero no se puede negar que un partido que saca 2.500.000 votos, ahí hay de todo. Pero hay una persona que se hacen tecnócratas, que se hacen imprescindibles, que andan bien cambiaditos, que son padrinos fulanos, ajeados fulanitos, porque durante tanto tiempo en el poder, que la bonanza abre muchas puertas. Y esos tigres cuando llegan a los cargos, lo primero que chapean es lo que hicieron en el partido. Claro. Porque yo recuerdo que Balaguer, Como está pasando en la DGI ahora mismo. yo recuerdo que Exactamente. Balaguer nombraba amigos de él. Pero el único que tenía el cargo era el amigo. Después el staff completo. Que te lo era sepa. el partido. Para que te lo sepa. Si ese hombre cometía el error de cancelar a un dirigente. Dios. Está Y ve el chapeado, senador, el gobernador, el diputado, y le ponía el ministerio boca arriba. Para que te lo sepas. Había un control. Sí. Y para que una persona era consensuado con quien lo nombró. Porque en la política, lamentablemente, se ha perdido esa esencia de que quien te nombra, dice, ¿quién lo recomendó? Juan Pérez. Senador de Jabón. Para yo quitar a ese hombre de ahí, tengo que hablar con Juan Pérez. Sí, claro. Porque Juan Pérez que hace posible que los votos que buscan a Jabón, pues yo esté aquí. Claro. Eso se ha ido perdiendo en todos los partidos. Ya no hay un respeto a la trayectoria de la meritocracia. Y eso va en detrimento, porque las personas que buscan los votos no son los funcionarios. Ellos manejan la grasa y la nómina y la operatividad. Sí. ¿Qué es la grasa? La grasa de los recursos, el presupuesto. El tejido adiposo. La logística. La logística. El O sea, tejido el ministro o el director maneja la logística. Pero el que hace día a día, el que fluye en la operatividad, ese regidor, el dirigente de zona, el diputado, el alcalde, director de distrito, el vocal. O sea, cuando tú nombras a una persona para un ministro de vincular, años atrás, a un empleado, decía, ¿quién lo recomendó? Ese es el regidor de Puerto Plata. ¿Quién? Fulano está. Ay. Hay que hablar con ese hombre, quita ese hombre de ahí. Se metió la mano, bien quitado está. Sí. Pero para tú moverlo por capricho, y ese es su director de impuesto interno. No. Ese es el nombre del presidente de la Cámara de Diputados. No, espérense. Para yo ponerte a ti, tengo que hablar con ese hombre, ¿qué podemos hacer con él? Sí. Porque hay que respetar el código. Claro. Por eso yo digo que lo que Pacheco hizo en el escenario estuvo mal. Pero en el fondo, él tiene razón, porque si él no lucha por lo de él, si él no defiende lo de él, La base. su sustento, su razón de ser. De la misma manera que yo peleo por Dulce de Huehuí, que es un cuadro del PRM en sentido general, pero también Pacheco tiene derecho a pelear por lo de él. Claro que sí. Porque no es posible que un hombre que beba vino y que esté leyendo periódico en una oficina todos los días venga a romper una estructura. A barrer, sí. Como si fuera un patrimonio de personal. Pero vamos a escuchar a Pacheco, Cáter, a ver qué es lo que dice. Perfecto, como no. A ponernos en contexto. Exactamente. Porque el día de ayer estuvo bien caldeado el ambiente político nacional. Y debemos darle un respiro a nuestros oyentes. Y ¿cómo tú dices? Redescucha, ¿cómo es? Redevidentes a los fines del aspecto internacional. Ya estamos como un canchín cansado de Trump y Maduro. Hay que dejar que Maduro se asiente bien allá en la cárcel, tranquilo. Sí. ¿Cómo? Vamos a escuchar a Fredo Pacheco. Sí. Muy bien. Se persigan a compañeritos de la base. Oye, compañeritos. Del partido. Lo dijo él, ¿eh? Claro, aprobado. Para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles y entonces vienen a obrar contra lo que ayudaron a construir ese gobierno. Sobre todo, si esos compañeritos a donde yo pertenezco, otra vez, compañerito, nos hemos preparado, nos hemos quemado la pestaña en las universidades para aprender y aprender también a ser técnicos a la vez que somos políticos. Se persigan a compañeritos de la base y yo sé que mis colegas de la oposición me van a comprender porque también allá pasaba lo mismo. Y en todos los gobiernos esos arribistas vienen y se suben y se encaraman y entonces vienen a obrar y después, y aquí hay partidos que lo saben, cuando esos partidos entran en dificultades marcan distancia
de esos partidos. ¿Y quiénes son los que salimos a defender a los partidos? Los mismos compañeritos que hoy resultan golpeados con este tipo de situación. Entonces yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme sin levantar mi voz, porque eso a mí me duele. Yo me he preparado, he trabajado arduamente, he sido un cuadro político, pero también me he preparado para... Bueno, que a mí se me reconoce, pero entonces un compañerito, porque no tiene nombre, porque no tiene un apellido, porque no es amigo de un arribita de eso, que vienen a hacerse los imprescindibles ante un presidente de la República que tal vez está en un estado de desesperación y buscando una buena gestión de su gobierno, y viene a poner condiciones que le vuelen la cabeza a pobre compañerito del partido, que por demás tienen las capacidades. Coño, vamos a cambiar el director de impuestos, pero tenemos que hacer tabla rasa. Entonces los de nosotros no son preparados. La maestría y los trabajos que esas personas se prepararon para trabajar y para ser buenos técnicos no valen. Bueno, entonces yo protesto enérgicamente por esa situación y espero que mi voz se oiga y se escuche, y respaldo a este gobierno como el que más, pero no me puedo quedar callado. Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. Masita. Y usted sabe que se lo dije anoche, que no lo comprendía, y no lo voy a comprender. Y si eso me cuesta el puesto, que me cueste, yo no tengo problema con eso. Que me cueste, porque no me voy a quedar callado ante esa situación. Vaya mis respetos a el diputado Alfredo Pacheco. Pacheco Soria. Esa es la forma en la que me gusta ver los líderes políticos, defendiendo su planteamiento, cueste lo que cueste, porque sus ideales usted no debe negociarlo por un puesto o por querer congraciarse con el que está dirigiendo. Ese es el tipo de política que a mí en lo personal me gusta y me agrada. Por eso mis felicitaciones para usted, Alfredo Pacheco, defender a las personas que están debajo suyo en ese organigrama, defender a los más necesitados dentro de su partido. Lo que está pasando ahora mismo a lo interno del PRM no se lo merecen las personas que trabajaron por ese proyecto, que se fajaron por ese proyecto. No se merecen estar siendo pisoteados por arribistas, tránsfugas y estos oportunistas políticos que están apareciendo, parásitos políticos que aparecen cada 4 años para engancharse en el proyecto que se entiende que va a ganar. Mi felicitación, Alfredo Pacheco. Totalmente de acuerdo con Alfredo Pacheco, y en abono a lo que tú planteas, Ulerio, ciertamente hay muchos arribistas, muchos tecnócratas outsider, no solamente del partido, sino de la misma actividad política, pero como señala Alfredo Pacheco, no hay técnicos en el PRM. Tenemos también recursos humanos calificados y hemos hecho esfuerzos y somos leales al partido. No fue el escenario idóneo, no fue el foro más apropiado, pero él sabe por qué lo hizo, porque desde ahí es que él tiene su plataforma. Hay un código de poder ahí. Indudablemente. Tú me lo cancelaste de tu palacio, yo me pronuncio donde usted me llama para que apruebe cosas. Exactamente. Es un código de poder. Sí. Mensaje de poder. Metamensaje. Un metamensaje, lo que es el código del poder. Exacto. Usted me lo canceló desde su espacio en el palacio y yo me pronuncio defendiéndolo desde mi espacio de poder. Ahora bien, pasó eso, ¿verdad? Sí. Pero pasó otra cosa. Una cronología está haciendo el CATE, sí, es una producción montada. Es una constante. Sí. Después vino otro diputado. ¿Qué pasó ahí? Fernando.
vino otro diputado, ¿cómo se llama? Félix. José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. El Puma, No, el Puma tuvo un accidente. Ese diputado de Villarriba, San Francisco de Macorís. Yo lo conozco bien a él. Bueno, él dijo, le dijo una mala palabra ahí. Freddy Fernández. Hijo PH, Wow. que si yo qué, yo cuánto, por la cuestión, al Invercruz le dijo, parece que le quitó 22 No fue Lima, se lo quitó. dirigentes. Fue Freddy. Fue sí. Freddy Fernández. Freddy Fernández. Bueno, lo que sea, pero fue de agricultura. Sí, que- viceministro, fue el viceministro. problema. Pero si estamos ahí, vamos a escuchar. Él es viceministro, Sí. pero si el viceministro? viceministro lo hace. Freddy. No, jefe de gabinete era Freddy. Jefe de Más- gabinete Más de que todos los agricultura. viceministros juntos. Sí. Ok, vamos a escuchar el Le puso- audiovisual a ver No, qué bien. fue lo que dijo, qué es lo que pasó. Ese diputado, ese honorable. Yo me dio un jugo porque desmontaron la mafia que había en agricultura. Se llevaron a Félix Fernández y a Liverpool, que cancelaron 22 dirigentes que al inicio del gobierno del presidente Luis Abinader nos ayudó a conseguir. Por eso yo felicito a Luis Abinader porque hizo lo que tenía que hacer en agricultura. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias, señor Luis Abinader, por hacer lo que usted hizo. Siga, José. Se llevaron mafia. Hermano, por deshacer los diputados. Ese de la gente Freddy, el otro. El diputado que está ahí. Ah, pues se estaba por armar un lío ahí, era Cáceres en el Congreso. No, ayer. un diálogo, un sí. diálogo. Diálogo caldeado. Un diálogo. Mira, Gorimoya. Y Gorimoya está vivo, Gorimoya. Míralo allá atrás. Míralo allá, sí. Ay, santísimo. Oye, el día de ayer ese Congreso, la Cámara de Diputados estaba caliente. Estuvo agresivo. Yo lo vi muchas veces en agricultura, señor José Luis Rodríguez. Sí. Cuando yo iba con mi mascarilla en la época del COVID, a josear los empleitos para los compañeros. Sí. Yo siempre lo veía joseando allá. Parece que consiguió unos 22 empleos Y vía se lo presidente. Parece que el IME se lo dio y después de que Freddy se lo quitó. Se lo chapearon. Bueno, el IME le cumplió y después Freddy. Bueno. Según dice él. Oye, ahí hay un lío, había un lío del carajo ahí en ese Ministerio de Agricultura. Con ese Freddy Fernández y Limber Cruz, que eso mete miedo. Pero, Ahora va lo de Cedeño. sí, pero no, dame un segundito, espérate, Cati, yo Tú no estás vengo desesperado. los sábados, está desesperado. Aprovecha. Hay que aprovecharlo y darle. Sí. Dame de agua, dame de agua. El asunto, Cáter, oye, viste que no era capricho mío. Sí. En agricultura lo que se estaba era cometiendo abuso y haciendo nada, lucrándose de ahí, haciendo tollo, hermano. Y yo lamento por Francisco Castillo, no está aquí, pero el eficiente ministro del Invercruz, coño, así no. Así, oye, desde lo interno del partido no quería saber ese señor. Ahora, eso va a traer un problema. Ya yo escucho a la gente de Hipólito Mejía regado. Hay problemas a lo interno del PRM. Regado, Oye, sí, la sí, gente de sí, Hipólito no están contentos con eso. Hipólito Mejía no es un nombre de tu cualquierizarlo y cometerle, don que hace la espalda, como dice nuestro amigo Joselito, así. No. Hay que ver si se sentaron con Hipólito para hacer ese cambio. Si no se sentaron con Hipólito, va a haber inconvenientes feos. Hay que buscarle la vuelta. al Y hombre, esto sí. debilita el proyecto, de una forma u otra, debilita el proyecto de Carolina. Se le asesta un duro golpe al Sí, proyecto. sí. ¿Cómo es, Fernando? ¿No bien? Se le da duro. Un knockout. Realmente. Sí, sí. Un knockout en Es la un cuerda. gancho al hígado. Sí, sí. Al hígado, ¿qué es esa Sí, vaina? un gancho al hígado que fácilmente Bueno. lo pone de rodillas. Ya le sacaron todo el aire a Carolina. A él Carolina. le queda un par de cositas, pero No. Haciendo eso ya, olvídate. Porque es No, que- la espina dorsal de ese ministerio, la espina dorsal. Sí. La espina dorsal del cuerpo humano de ese proyecto de la agricultura. era Es una realidad. entonces esa gente ahora mismo está, ninguno está en una villa ahora mismo. ¿Cómo así? Edúcame. Tú sabes que se van los fines de semana por una villa, una vaina. ¿Cómo?
Pero Está hoy no. tranquilo, a despejar Hoy, la mente. hoy van a hablar, va a ser una gallera. Ellos llegaban a la villa como llegaba a Peñaguaba a su casa, así mismo. Después, Con vino, después sí. de una semana de trabajo, de tapar un rico vino y escuchar canciones. Sí, le dieron el bate de aluminio. Ese es un político que se ve tosco, Tosco soy como yo. torpe, asqueante, así, como no sé. Dije hijo de Peña Gómez. Dije, Asqueante. hijo de Peña Gómez, Esa mano. palabra yo la usaba A lo una por su vez. papá, si no le digo. Respétalo por el viejo. Pero es que yo tengo que decir lo que pienso, y si eso es lo que pienso, digo, sin ofensa, porque no he ofendido a nadie, no, tampoco le falta Respétalo por el papá. sino mi impresión intrínseca, subjetiva, por demás, Sí. sobre el aspecto y la forma de conducirse, porque es una figura pública. Él está bajo el escrutinio de Sí, nosotros, sí, sí. los simples mortales. Bajo la veeduría, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a mi diputado favorito, Ay, favorito. Cedeño. Eugenio Cedeño. Eugenio Cedeño. Ah, es el primo de Margarita, Cedeño Es Fernández. que ese tipo, Somos tu familia. ese tipo anda con los dos machetes en la mano. Ese sí no anda en Dos gente. samuráis. Dos samuráis. ¿Con Vamos a quién escuchar. ¿Con quién trae? A mí me gusta El PRM, no, con Yayo. No, ¿con quién trae? Con Yayo. Con el de Yayo. Ah, Dios. Yo no sé si él es de él. Ah, no, perdón, David. Perdón, David. David. Ok, vamos a escuchar a Cedeño. ¿O desafía al presidente? Familia, la mesa está servida. Yo creo que desafina, no que desafía. ¿Cómo? Dile otra vez. Creo que desafina un hombre de la investidura de Pacheco y del nivel de Pacheco. Primero desafina porque toma un escenario equivocado y respetando la solemnidad del Congreso e irrespetando ese centro donde se hacen las leyes y de representación del país. Usted puede tomar o hacer una rueda de prensa en un local del partido, en el local del partido, que es bien amplio y bien bonito y bien espacioso. Usted puede salir a los pasillos de la Cámara de Diputados y hacer esas declaraciones en la explanada frontal, si quiere. Pero el solio presidencial de la Cámara de Diputados es para otros fines. Es para otros fines. Yo tengo en el Congreso 20 y pico de años y yo nunca he tomado un turno previo en el Congreso para denunciar un tema de esa naturaleza y mucho menos en un gobierno de mi partido. Entonces, hay que tener sobriedad. Y desafina al presidente de la Cámara de Diputados cuando comete la infidencia de revelar conversaciones privadas y personales con el presidente de la República. Usted no puede hablar con el presidente de la República un tema particular o privado o de gobierno o de Estado y revelarlo entonces desde ese lugar y mucho menos con el tema que está abordando él, que es un tema político partidario interno. Y usted está utilizando el solio de la Cámara de Diputados, donde se representa el interés de la nación completa, para tratar un tema político partidario interno y problemáticas partidarias internas. Los estatutos del partido establecen cuáles son los canales y los lugares donde se discuten las cosas políticos partidarias. Entonces, eso que hizo el presidente Pacheco fue el pábilo para que el diputado de San Francisco de Macorís devociara hijo de puta a un ex ministro, a un ministro de la presidencia. Y usted está propiciando el desorden en la Cámara de Diputados con esa actitud irresponsable del presidente de la Cámara de Diputados, que yo la censuro, independientemente del fin aparentemente noble, pero más clientelar que noble, que enarbola el presidente de la Cámara de Diputados en este momento, porque está aprovechando una coyuntura para proyectar posibles aspiraciones que tiene la Secretaría General del partido y presentarse como el más gracioso ante los aspirantes, ante los militantes del partido. Y le hace un flaco servicio al partido y un flaco servicio al gobierno que él también está llamado a defender. Entonces, yo esa actitud no la aplaudo. Yo, como militante del PRM y con la responsabilidad que tengo que caracterizarme, la censuro. Usted tiene demasiadas herramientas para defender a los compañeros. Demasiadas herramientas tiene. Así como utilizó esa vez, otra vez, el escenario de la presidencia de la Cámara de Diputados para enrostrarle a la primera dama de la República sus actuaciones, que con derecho podía ella enarbolar sus consideraciones respecto a lo que debía tener el Código Penal.
Hoy también, de nuevo, el presidente de la Cámara de Diputados desafina. En el marco de esa Yo lo que digo es que él está... Yo soy ese tiempo atrás aquí en casa, lo dije, que entre él y Pacheco, él aspira a la Cámara de Diputados. Sí, hay un Entonces, problema él Cedeño, Evidentemente. Cedeño aspira a ser presidente de la Cámara de Diputados. Es el único diputado o congresista de la Cámara de Diputados que se ha atrevido a enfrentarlo varias veces en el hemiciclo De frente. de manera frontal, porque aspira Eugenio a ser presidente de la Cámara de Diputados, y él inteligentemente aprovecha cualquier accionar de Pacheco que haga un espacio para golpearlo y chocarlo, porque él está buscando el apoyo del presidente. Pero como saca a colación cosas que La pasó, conversación. Sí, de la conversación, la primera dama y todo. la primera dama, las hijas y este tema, porque si quiere ganar con esa filosofía conceptual de Eugenio Pacheco, Eugenio Cedeño, él quiere poner en desgracia a Pacheco para posicionarse él. Aprovechar ese desacierto. Ese es acierto, porque él está, de aquí tiempo atrás yo, antes de esto, que él es un candidato a la Cámara de Diputados. A la Y él presidencia. amenaza a la Sí, a la presidencia presidencia. de Pacheco. Mira, Es por ahí que está. hay que recordar que Eugenio Cedeño y Alfredo Pacheco se enfrentaron a la luz de la discusión de la aprobación o no del Código Procesal Penal. Han chocado la vez ya. Cuando de manera frontal sostuvieron una discusión Cierto, sí. en una Aguerrida, sí. de las sesiones especiales que estaban conociendo el Código Procesal Penal, que ya hoy en día es ley, Sí. por la interrupción o la incursión de la Procuradora General de la República, que Alfredo Pacheco permitió y que Eugenio Cedeño nunca estuvo de acuerdo. Exactamente. Eso lo llevó a enfrentarse de manera directa, incluso hubo epítetos, incluso desafió Alfredo Pacheco: si tú quieres presidir, tienes que elegirte. Entonces hubo inferencias. Yo lo que sí puedo notar ya desde fuera, como aprendiendo a hacer análisis aquí con Joselito y nuestro amigo Fernando, que hay un problema a lo interno del PRM que debe ser solucionado. Debe ser solucionado con miras a que ellos puedan fortalecerse como estructura electoral con los próximos comicios, que ya eso se avecina. Estamos en el 2026, quedan 1 año y tantos para las elecciones prácticamente, o 2 años. Y ese tipo de dime y te diré no son sanos para lo interno del PRM. Vamos a escuchar esa parte cuando él estaba... ¿Cómo? Por la producción está en esto, ¿eh? Ah, pero ven acá. Catel está. Sí, está seteado. Sí. Y nos detienen aquí 4 horas como 190 mususes y vienen a traer la receta de decir hay que cambiarlo porque no le conviene. Cuchillo más filoso le estamos dando al Ministerio Público. se lo Legisladora dieron. externa se reúne con 3 superdiputados y nos detienen aquí 4 horas como 190 mususes y vienen a traer la receta de decir hay que cambiarlo porque no... Lo que pasa es, con todo respeto, lo que pasa es que, aparte de que en parte tiene razón, ella aprovecha las debilidades y enfrenta a Pacheco para dentro de la Cámara de Diputados, los congresistas, porque Pacheco es muy respetado y tiene un poder extraordinario en la Cámara de Diputados, porque todos los sectores lo respetan y todos lo quieren. Entonces él, Hasta la oposición en el le arte, dice. claro, todo el mundo lo respeta. Un conciliador. Conciliador y decente. Y un político. ¿Qué pasa? Formado. ¿Qué pasa? Que Eugenio, en el arte de la guerra, dice: si yo quiero lo que tiene Ulerio, y Ulerio está bien posicionado, yo tengo que buscar la manera de las debilidades que Ulerio pueda cometer, que todos cometemos, yo chocarlo para ganarme adeptos y admiración. Y mira que busca de aliado ahora. Es aprovechar que Pacheco luche por los compañeros para verlo como clientelar, popular, y chocarlo con el presidente para ver si el presidente le mete la mano para agosto de este año, que la elección es en agosto, 16 de agosto, cada año. Entonces, jugamos su estrategia. Pero Pacheco, es difícil que lo quiten de la Cámara de Diputados, porque todos los sectores, todos. Yo recuerdo que en el año 2003, Hipólito Mejía, a la sazón presidente, quería dejar a Lila Buqueque, a Lila. Y Hipólito, Ahí se tiró con hasta el tiro, Lila, ¿eh? sí señor, Ahí fue. se le impuso al presidente Hipólito Mejía. Porque Pacheco es un político formado, solidario, ecuánime y un hombre de partido. Puede cometer errores,
pero un hombre formado para Conoce llegar. la base del partido. En esa fecha hubo hasta disparos. Hubo hasta disparos en el Congreso de la En el República. 2003. Mismo en el hemiciclo. Sí. En el hemiciclo. En esas elecciones. Él de se esa escondió presidencia. y se bajó. Él, Pacheco. Le tiran tiro y de todo. Y él fue electo presidente de la Cámara de ¿Pero Diputados, quién le tiró? Pacheco. ¿Quién le tiró? Los intereses. Un diputado. Los intereses. Y Pacheco. ¿Quiénes son los ganó. intereses? Un ¿Quiénes diputado. son los intereses? Los intereses es el poder. Por ejemplo, el interés yo cuál es ese jefe del Caster Show, ustedes son intereses. ¿Qué pasa sin interés? ¿Qué pasa sin interés, sin pago de interés? ¿Qué pasa? Que Pacheco, en ese entonces le puso a Hipólito Mejía, que era presidente de la República. Pacheco es un político armado a tomar. Yo diría que de los congresistas de este país, de los que hemos tenido, lo más formado políticamente ha sido Atuey y él, en la Cámara de Diputados. Lo más aguerrido, lo más... Del PRM, Del PRM, PRD, sí, ellos dos. Yo no recuerdo de otro partido, porque Amable fue diputado muchas veces. Carlos Siberio fue 36 años, pero no tenía estas condiciones. Era un diputado bajo perfil. Pero Pacheco y Atuey, pero en la Cámara de Diputados, tenían el control sobre toda la Cámara. Porque el primero que le dio el pasaporte diplomático, los privilegios del seniority al congresista fue Atuey de Can. Y creó Infoté. O sea, tuvo 3 años nada más. Y es lo mismo que tenemos hoy en día. Es lo que yo digo. Que el Infoté. Es lo que yo digo, la baja Porque calidad. el legislativa. Infoté fue Atuey de Can en el 79, Infotet, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Porque en la área técnica es un papel muy importante en la Que es economía. gallero ahora y vaina y vaina de lotería. Pero no se puede negar que Pacheco no usó el escenario adecuado, pero tiene razón. Sí, pero el escenario político el día de ayer no solamente estuvo convergiendo dentro de la galaxia que es el Congreso de la República, sino también a lo externo. ¿Qué pasó? Hubo otro lío que trascendió el día de ayer ¿Cuál? con la DGI y unas cuantas cosas más. Oh, Pero ¿cómo? vamos Ahora son otros pero vamos a terminar con Pacheco primero. Ay, escúchame. Porque No hay me otra maltrate mucho a Pacheco. cara. No, yo no lo estoy maltratando, pero hay un problema que ¿O tú estás también... con Eugenio? Ah, sí, lo dijo que sí. Yo estoy con Pacheco y tú. No. Su diputado predilecto. Eugenio No, lo que Cedeño. pasa es que Cedeño es... No, yo admiro a Cedeño. Sí, de la forma que él hace la cosa. sí. No, a mí me gusta. No, lo que el estilo pasa es de que ese es el Cedeño. estilo para él posicionarse para que querer ganarle al otro. No importa. Ese es el estilo. Pero es que... Esa es la estrategia. Ven acá, políticamente tú no lo harías lo mismo. Ajá. ¿Tú harías lo mismo, sí o no? Más de ahí. ¿Tú no chocaste a paliza en estos días? Claro. Y a la alcaldesa. Y a la No, gobernadora. casi amiga mía. No, con mi papá, es mi amigo mío. Ya se casaron. Ya Después sabía que no te oiga, no te veo todavía. están de luna de miel. Bueno, el Alfredo Pacheco también tuvo un problemita con la reforma laboral. La congelaron de nuevo. Se quedó en blanco, no hicieron nada. Dice aquí, el sadismo legislativo. La Cámara de Diputados congela sin piedad la reforma laboral. Vamos a poner un pedacito de lo que él dijo. Estamos decididos a renunciar a la misma. Hemos dado este espacio de tiempo y estamos dando este espacio de tiempo con la finalidad de que esos actores tratemos de lograr otros consensos que ellos les falta por lograr en torno a temas extremadamente importantes, pero sin embargo, si no alcanzaron esos consensos, entonces ya en la próxima legislatura nosotros estamos en la obligación moral de echar para adelante, porque tanto el Senado como la Cámara de Diputados ya tenemos un amplio conocimiento sobre el proyecto y sobre los diferentes caminos que podemos tener en la aprobación, en el conocimiento de esta importantísima pieza. Así poco estamos decididos. Entonces, de nuevo la postergaron. Sí, ¿Qué pero pasó ahí? La reforma al código laboral, Caster. ¿Sabes por qué no ha pasado? Es porque los empresarios, la clase dominante, el sector empresarial, quiere que le aprueben algunas cuantas prerrogativas. Y que si hubiese, mira, ¿cómo pasó el Código Penal tan rápido? Aún los sectores jurídicos diciendo, estando en contra, le dieron para allá. Cosas. ¿Cómo pasó el Código Procesal Penal También. por arriba de la clase jurídica? Sí. Pasó y sin problema. Pero ahora no.
los empresarios Clase dominante. son los que dictan. Sector patronal. Son los que dictan las reglas del juego a nivel económico. No les van a pasar por encima de esa forma. Cuando se habla de consenso, ellos le están pasando la mano a el sector empresarial. Sí, obviamente, y estamos en el 2026. Si le pasan por encima ahora al sector proletariado o al sector sindical, por así decirlo, aquí va el problema. Claro. Si tocan la cesantía, que ese es el tema más sensible de eso, aquí habrá problema. Eso no lo van a tocar. Eso no lo van a no, tocar. yo espero que no, por el bien del país. Porque yo me atrevería a decir, como dijo Peña Gómez, fue que dijo, el país va a coger fuego por la contraesquina. El doctor Peña Gómez. En el 94, que lo querían matar. Entonces, si inventan con la clase obrera aquí, va a haber problema. Y yo espero por la sanidad del mismo país, porque no estamos en las condiciones de un estallido social ahora mismo, económicamente, socialmente hablando y democráticamente, para algo similar. Espero que las reformas que haya sea en provecho de los trabajadores de la República Dominicana. Ok. Bueno. Vámonos al próximo segmento. Ya diría otro bloque, porque esto hay que analizarlo de otra manera.